Bueno, mis hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias. Libro de Levítico. Vamos a leer desde el versículo 1. Levítico capítulo 10. Levítico capítulo 10. Vamos a leer desde el versículo 1. Vamos a ponernos todos de pie para leer la santa palabra de nuestro Señor. Levítico capítulo 10, leemos desde el versículo 1. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Y salió fuego delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. Entonces dijo Moisés a Aarón: esto es lo que habló Jehová, diciendo: en los que a mí se acercan me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón cayó. Y llamó Moisés a Misael y a Elzafán, hijos de Uziel, tío de Aarón, y les dijo: acercaos y sacad a vuestros hermanos delante del santuario, fuera del campamento. Y ellos se acercaron y los sacaron con sus túnicas fuera del campamento, como dijo Moisés. Entonces Moisés dijo a Aarón y a Eleazar e Itamar sus hijos: no descubráis vuestras cabezas, ni rasguéis vuestros vestidos en señal de duelo, para que no muráis ni se levante la ira sobre toda la congregación. Pero vuestros hermanos de toda la casa de Israel sí lamentarán por el incendio que Jehová ha hecho. Ni saldréis de la puerta del tabernáculo de reunión, porque moriréis, por cuanto el aceite de la unción de Jehová está sobre vosotros. Y ellos hicieron conforme al dicho de Moisés. Y habló Jehová a Aarón diciendo: tú y tus hijos contigo no beberéis vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión, para que no muráis. Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones, para poder discernir entre lo santo y lo profano, y entre lo inmundo y lo limpio, y para enseñar a los hijos de Israel todos los estatutos que Jehová les ha dicho por medio de Moisés. Y Moisés dijo a Aarón y a Eleazar y a Itamar sus hijos que habían quedado: tomad la ofrenda que queda de las ofrendas encendidas a Jehová y comedla sin levadura junto al altar, porque es cosa muy santa. La comeréis pues en lugar santo, porque esto es para ti y para tus hijos, de las ofrendas encendidas a Jehová, pues que así me ha sido mandado. Comeréis asimismo en lugar limpio, tú y tus hijos, y tus hijas contigo, el pecho mecido y la espaldilla elevada, porque por derecho son tuyos y de tus hijos, dados de los sacrificios de paz de los hijos de Israel. Con las ofrendas de la grosura que se han de quemar, traerán la espaldilla que se ha de elevar y el pecho que será mecido como ofrenda mecida delante de Jehová, y será por derecho perpetuo tuyo y de tus hijos, como Jehová lo ha mandado. Y Moisés preguntó por el macho cabrío de la expiación, y se halló que había sido quemado, y se enojó contra Eleazar e Itamar, los hijos que habían quedado de Aarón, diciendo: ¿por qué no comisteis la expiación en lugar santo? Pues es muy santa, y la dio él a vosotros para llevar la iniquidad de la congregación, para que sean reconocidos delante de Jehová. Ved que la sangre no fue llevada dentro del santuario, y vosotros debíais comer la ofrenda en el lugar santo, como yo mandé. Y respondió Aarón a Moisés: he aquí, hoy han ofrecido su expiación y su holocausto delante de Jehová, pero a mí me han sucedido estas cosas, y si hubiera yo comido hoy del sacrificio de expiación, ¿sería esto grato a Jehová? Y cuando Moisés oyó esto, se dio por satisfecho. Amén. Señor, te damos muchas gracias, Padre, por esta porción de las Escrituras que tú has inspirado para nosotros y la has preservado hasta nuestros días. Y te pedimos, Señor, que tú nos hables a través de ella.
de esta porción. Lo pedimos en el nombre de tu Hijo. Amén. Bueno, mis hermanos, al igual que como nos ocurrió con la persona de Judá o con el sermón de Judá, Aarón suele ser pasado por alto cuando nosotros estudiamos el Antiguo Testamento. La vida de José eclipsa a la vida de Judá y la vida de Moisés eclipsa a la vida de Aarón. Sin embargo, al igual como ocurrió con la historia de Judá y de José, cuando estudiamos la historia de Moisés y de Aarón, podremos apreciar y entender los hechos tanto de Moisés como de Aarón de una manera más informada y más precisa. Así que de la misma manera que me ocurrió con Judá, cuando yo bosquejé esta serie hace un año, yo no tenía pensado dedicar un sermón a Aarón, pero cuando estaba estudiando la vida de Moisés, cobró mucha relevancia la persona de Aarón en mi estudio. Así que me di cuenta que entendiendo a Moisés, pude comprender mejor la vida y el ministerio de Aarón. Y entendiendo a Aarón, pude comprender mejor la vida y el ministerio de Moisés. Entonces, por esa razón, vamos a dedicar un sermón a Aarón y lo he titulado Dios y el sumiso Aarón. Dios y el sumiso Aarón. Ahora bien, la vida de Aarón es muy amplia, tan amplia como la vida de Moisés, porque siempre Aarón está al lado de Moisés, están casi siempre juntos en casi todos los hechos. Así que lo mismo que se dice de Aarón, también se puede de Moisés se puede decir de Aarón porque están juntos casi en todas las cosas. Así que será imposible hacer un resumen que sea justo con toda su historia. Pero vamos a hacer el intento y nos vamos a enfocar en los principales hechos que nos permiten entender su vida y cómo esta vida nos señala a Jesucristo. No sé si alguna vez han escuchado algún sermón de Aarón. Yo nunca en mi vida he escuchado un sermón sobre Aarón. Que recuerde, ¿no? Como tampoco nunca escuché un sermón sobre Judá. Así que bueno, que el Señor nos ilumine en esta mañana. Como siempre hacemos, estudiaremos los hechos, qué aprendemos de estos hechos y cómo nos muestran el Evangelio. Vamos a ver primero los hechos. Hablemos de su nacimiento y de su familia. Aarón era hermano de Moisés, hermano de sangre, no hermano de fe. Eran hermanos de fe, pero también eran hermanos de sangre. Pero Aarón era mayor que Moisés por 3 años. Eso lo pueden ver en Éxodo 7:7. Es decir, cuando Moisés tenía 80 años, cuando fue llamado al ministerio a los 80 años, Aarón tenía 83 años. ¿Sí? Así que esto significa, aunque no se nos dice nada sobre el nacimiento de Aarón, este dato de los años sí nos da alguna información sobre su nacimiento. Porque esto significa que cuando el faraón, dio la orden de matar a los niños hebreos, en el nacimiento de Moisés, ¿lo recuerdan? Ya Aarón tenía ¿cuántos años? Tenía 3 años. Así que, a diferencia de Moisés, Aarón no tuvo que ser entregado a la hija del faraón para sobrevivir. Así que Aarón sí creció con sus hermanos israelitas. Y él sí vivió la vida de esclavitud junto a ellos, no como Moisés, que por el contexto no pudo crecer con sus hermanos en la vida de esclavitud. Así que esto nos sugiere una cosa bien importante. Entre los 2 hermanos, Moisés y Aarón, Aarón sí conocía de primera mano y Aarón sí podía identificarse más con las luchas de los israelitas. Aarón vivía la esclavitud, podía entender mejor la vida en esclavitud, Moisés no. Moisés estaba cómodamente sentado en la casa de Faraón. Podemos ver el llamado de Dios con Aarón, pasando a otro hecho. Aarón fue llamado por Dios justo en el mismo momento del llamado de Moisés. Cuando Dios llama a Moisés, llama a Aarón. Sus llamados están de la mano. De hecho, se podría decir, de acuerdo al relato que vemos en Éxodo, se podría decir visiblemente hablando que el llamado de Aarón parece llegar a causa de la debilidad de Moisés. Es decir, un hombre débil de palabras como Moisés necesitaba un elocuente Aarón a su lado para ejercer su ministerio. Ahora, sea como fuere, si ese llamado fue a causa de Moisés o Dios ya tenía un llamado específicamente para él, Aarón fue llamado por el Señor para ser instrumento en la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto.
Así que tuvo un ministerio específico. Dios lo eligió a él junto a su hermano para ser el líder del pueblo. Dios pudo escoger a otra persona que ayudara a Moisés, pero escogió específicamente a Aarón. Veamos, pasemos a otro hecho, veamos el ministerio de Aarón. Primero, su papel en la liberación de Israel. Y un hecho relevante en la vida de Aarón es que si estudiamos su vida, nos damos cuenta que él aceptó su rol en esta trama de la historia como segundo de su hermano. Él, siendo mayor, 3 años mayor, aceptó acompañar y sujetarse al liderazgo de Moisés. Aunque solemos pasarlo por alto en la narración de la trama, él estuvo presente y estuvo al lado de su hermano en cada uno de los hechos relevantes en la historia de Moisés. Él, por ejemplo, apoyó a Moisés cuando fue a confrontar al faraón. Ahí estaba Aarón al lado de Moisés. Además, fue la vara de Aarón la que se volvió serpiente. No sé si recuerdan la historia, se volvió serpiente y después, cuando los magos de Egipto hicieron que sus varas se convirtieran en serpiente también, la vara de Aarón o la serpiente que salió de la vara de Aarón devoró a las serpientes que salieron de la magia de los egipcios. También fue mediante su vara que las 10 plagas azotaron a Egipto. Solemos pensar en las plagas de Egipto como algo que envía Moisés, no. Pero en realidad era la vara de Aarón la que ejecutaba el acto antes de que llegaran las plagas. Así que solemos pasar el ministerio de Aarón por alto. Pero Aarón, otra parte de su ministerio, además de ser activo en la liberación de Israel, él fue nombrado como sumo sacerdote. A pesar de su rol de segundo, Aarón va a recibir uno de los cargos más importantes en la historia de Israel. De hecho, ese cargo de sumo sacerdote va a ser tan importante que fue establecido antes de que hubiese rey en Israel. La monarquía aparece unos 400 años después, tal vez un poco más. Primero hay un gobierno de jueces y después aparece la monarquía con Saúl, pero cuando aparece la monarquía ya el sacerdocio o el sumo sacerdocio existía desde mucho antes, incluso antes de que Israel conquistara Canaán. Y además, cuando va a desaparecer la monarquía en el exilio, cuando los babilonios llegan y llevan cautivo a los reyes y desaparece la monarquía, el cargo de sumo sacerdote siguió existiendo. Cuando ellos retoman a la tierra prometida a vivir, después del exilio, cuando los persas les permiten ir y reconstruir sus murallas y reconstruir sus templos, no hay rey en Israel, pero sí hay sumo sacerdote. Así que va a ser un cargo bastante importante, tan importante que en la época de Jesús no había rey en Israel, pero sí había sumo sacerdote. Así que Aarón entonces tuvo un ministerio bastante importante al recibir el primer título de sumo sacerdote y fue consagrado con fue reconocido por ese estatus, el primer sumo sacerdote de Israel, y sus descendientes van a ocupar ese cargo por generaciones. En el libro de Levíticos, que hemos estado leyendo durante ya varios meses en la lectura pública, en ese libro de Levíticos se describe en detalles su investidura y las regulaciones para el servicio sacerdotal en el templo, los sacrificios, etc. Porque él y sus descendientes van a desempeñar un papel fundamental en el culto del tabernáculo inicialmente y posteriormente en lo que va a ser el templo que construye Salomón y después de muchas destrucciones es reconstruido también. Así que tiene un libro, el Levítico, que está dedicado específicamente para los levitas o para los sacerdotes, para el culto o para la adoración que Dios ha mandado. Así que Aarón va a tener un papel central en la ceremonia, por ejemplo, del día de la expiación. El día de la expiación era la ceremonia más importante de todas las que Dios había instituido, en la que se tomaba un cordero, se sacrificaba y la gente comía la Pascua. Pero ese mismo día, el sumo sacerdote entraba a un lugar en el templo bastante específico, que quedaba en la parte oriental del templo y se llamaba el lugar santísimo. Y en ese lugar santísimo, ese lugar estaba cerrado
364 días al año. Solamente se abría un día al año para que entrara el sumo sacerdote a ofrecer un sacrificio. Y Aarón fue el primero en tener el privilegio de entrar a ese lugar santísimo para hacer sacrificio por la purificación de los pecados del pueblo, Levítico 16. Este lugar santísimo era ceremonialmente hablando el más cercano de la presencia de Dios. El lugar ceremonialmente hablando más cerca de la presencia de Dios. De hecho, representaba el cielo en la tierra. Pues este lugar tipificaba la vida en el huerto de Edén que ellos habían perdido, pero también tipificaba la futura readmisión de la humanidad a la presencia del Señor con las vestiduras santas, que son las vestiduras que recibimos por la obra de Cristo, con su sangre siendo derramada por nosotros y por el Espíritu Santo viniendo a morar en nosotros. Así que el ministerio que tenía era bastante importante. Su ministerio va a ser confirmado una y otra vez. Por ejemplo, en una ocasión, Números capítulo 17, en una ocasión el pueblo va a murmurar contra él, contra su oficio de sumo sacerdote, pero Dios va a confirmar su elección. Ustedes conocen la historia. Dios hace florecer la vara de Aarón como una señal de que a él sí se le había conferido esa autoridad y que nadie podía cuestionar. Así que hasta aquí tenemos los hechos iniciales de su familia, su llamado, y ahora podemos entender su ministerio. Pero también vamos a ver la desobediencia de Aarón. El episodio del becerro de oro, ¿no? Aunque Aarón acepta su rol como segundo de Moisés, él va a tener momentos de muy poca lucidez. Uno de los momentos más desafortunados en su vida es cuando él decidió escuchar al pueblo de Israel y le construyó un becerro de oro para que ellos lo adoraran, mientras Moisés estaba ahí en el monte Sinaí recibiendo los 10 mandamientos. Acá estaba Aarón haciendo un becerro de oro para que el pueblo lo adorase. Fue Aarón el que hizo el becerro de oro. Esa idea de adorar a los animales, ellos la traían desde la esclavitud, puesto que esa práctica de adorar a los animales era común en Egipto. Por ejemplo, ustedes de pronto han visto los jeroglíficos que están en las... yo sé que no hemos ido allá, pero en la televisión se puede ver, ¿no? History Channel, Nat Geo, en todos estos programas, pues muestran las pirámides y muestran los jeroglíficos que están en las paredes, y en las películas también lo hemos visto. Pero cuando vemos esos jeroglíficos, vemos que el dios Horus, por ejemplo, era representado con la cabeza de un halcón. Ellos solían hacer eso. Tenían el cuerpo de un humano y le ponían la cabeza de un animal. El dios Sobek era representado con la cabeza de un cocodrilo. La diosa Bastet era representada con la cabeza de un gato. Y la diosa Hathor y el dios Api, que era la diosa de la música y el dios de la fertilidad, respectivamente eran representados ella, la diosa Hathor, con la cabeza de una vaca, y el dios Apis era representado con una vaca completa. Así que tal vez estos últimos dioses sean los que los israelitas tenían en mente cuando hicieron el becerro de oro. Ahora, sea como fuere, este evento nos revela dos cosas importantes del carácter de Aarón. Primero, nos muestra que al igual que al igual que Israel, al igual que el pueblo, pero a diferencia de Moisés, Aarón todavía tenía Egipto en su corazón y en su mente también. Y segundo, vemos a un hombre que cede ante la presión del pueblo, ante la presión de la gente, moldeándoles el becerro de oro, ¿no? Ellos le pidieron un ídolo para adorar y él viene y les hace el becerro de oro. Y eso último es bastante diciente sobre su carácter, porque un hombre en el liderazgo, por supuesto que debe escuchar al pueblo, ¿cierto? Pero no puede ceder ante la presión de la gente, puesto que él debe tener claro que el estándar final es Dios y no el agradar a los hombres para conservar un cargo. Así que tal vez estos dos hechos, como ningunos otros, nos revelan el por qué Aarón no fue escogido como el líder de Israel en lugar de su hermano, a pesar de que tenía otros tantos aspectos visibles que parecían convertirlo en alguien más apto que Moisés para liderar al pueblo. En otra ocasión, él murmura contra su hermano.
Y este es otro de los momentos desafortunados de la vida de Aarón. Cuando estuvimos estudiando a Moisés, vimos que en un momento Aarón con su hermana María, los tres eran hermanos, murmuraron contra el liderazgo de Moisés porque él se había casado con mujer extranjera, ¿no? Con mujer cusita, es decir, con mujer de Etiopía. A pesar de él haber aceptado su rol como segundo delante de su hermano, como su líder, y a pesar de haber aceptado ese rol durante la mayor parte de su vida, en ese preciso momento él dudó de su rol y codició el puesto de su hermano. Él entonces murmuró contra Moisés por haberse casado con mujer extranjera. Lo que nos muestra que Aarón, en cambio, sí se había casado con una mujer israelita. Así que ante sus propios ojos, esto parecía a Aarón razonar que esto lo convertía en una mejor opción de liderazgo para el pueblo, porque él sí estaba casado con una israelita. Además, Aarón recordó que Dios también había hablado por medio de él. Dios había hecho florecer su vara, él había estado siempre en todos los eventos importantes. Así que él se sintió aprobado por el Señor, y eso es lo que dice el pasaje, para quitar y tomar el liderazgo de su hermano. Pero Dios lo va a reprender fuertemente a él y a María. De hecho, a María le va a enviar una lepra durante una semana. Los va a reprender fuertemente. Después de esa reprensión, Aarón volvió a aceptar su rol. Y los hechos finales de la vida de Aarón, para no extendernos mucho en su resumen, vemos el pasaje que hemos leído de forma introductoria en esta mañana. He escogido este pasaje porque hay bastantes asuntos que meditar aquí sobre la vida de Aarón. Vemos la muerte de sus hijos Nadab y Abiú. Eso es uno de los eventos más dolorosos en la vida de Aarón. Uno de los momentos más dolorosos en su vida fue cuando él experimentó esa tragedia familiar. 2 de sus 4 hijos murieron delante del Señor después de ofrecer fuego extraño en el tabernáculo. Ahora, no hay consenso en los comentaristas sobre qué fue este fuego extraño. Algunos creen que Nadab y Abiú, al momento de quemar el incienso, usaron en sus incensarios, que era el aparato que quemaba el incienso, usaron en sus incensarios carbones que sacaron de fuera del altar, y eso se debía hacer con los carbones del altar. Algunos dicen eso y tienen mucho sentido con el pasaje, pero otros creen que tal vez ese fue el problema, pero en realidad lo que ocurrió fue que ellos estaban ebrios al momento de quemar el incienso. Recuerdan ahorita que leímos, dice que no tomen vino ni sidra para que puedan discernir lo bueno y lo malo. Posiblemente, y por lo que dice el pasaje, parece ser que estos hombres estaban ebrios en el momento de elevar el culto al Señor. Y eso fue tenido como fuego extraño. Ahora, sea como fuere, el punto es que al momento de adorar, ellos hicieron algo que no estaba estipulado por Dios. Y esto nos muestra un hecho que solemos pasar por alto. Y es que el Señor se toma muy en serio el que obedezcamos sus indicaciones en la adoración. Ahora bien, Aarón guardó silencio ante esta tragedia. Él prefirió aceptar la voluntad de Dios sin murmurar y prefirió adorarle con su silencio y con su sujeción. Y por último, vemos la realidad de su muerte. Lo pueden ver en Números capítulo 20. Al igual que Moisés, Aarón no va a entrar a la tierra prometida. La Biblia no nos proporciona detalles precisos sobre su muerte, pero sí menciona que murió en un monte llamado el Monte de Or, ya a las puertas de entrar a la tierra prometida. En ese momento, cuando él muere, su hijo Eleazar va a tomar sus ropas, es decir, la ropa santa del sumo sacerdocio, y va a heredar su cargo de sumo sacerdote. Y este último, Eleazar, va a ser el sacerdote que va a acompañar a Josué en la conquista de Canaán. Eleazar es el que va a entrar a la tierra prometida como sumo sacerdote acompañando a Josué, pero la vara de Aarón, aunque Aarón ya no estaba, su vara va a acompañar al pueblo durante generaciones, puesto que esa vara va a estar en el arca del pacto, ¿no? Junto al maná y junto a las tablas de piedra de la ley. Hermanos, estos son los hechos de Aarón, un resumen muy resumido de su vida, ¿sí? Pero ¿qué podemos aprender de estos hechos? Nuevamente hay muchas cosas a meditar aquí, pero solamente he seleccionado 2 meditaciones que tienen que ver con parte
con su vida, con los elementos que yo puedo resaltar más de su vida y de hecho lo que hemos resumido en esta mañana. Lo primero es, hermano, ser segundo también está bien. Ser segundo también está bien. La historia universal de la humanidad está repleta de luchas de egos y de ambiciones de poder que manchan cada página de nuestra historia. Estas historias de ambiciones de poder han destruido y han debilitado a civilizaciones enteras. Por ejemplo, Alejandro Magno, que era el gran rey filósofo de los griegos, cuando él murió jovencito de 32 años, no dejó heredero. Y sus generales, ninguno de ellos estuvo dispuesto a sujetarse el uno al otro. Y lo que ocurrió fue que se dividieron todo el vasto terreno que había conquistado Alejandro Magno, se lo dividieron entre ellos, y esto condujo a la división inevitable del imperio griego, condujo a luchas internas, por ejemplo, entre dos de sus generales o los descendientes de estos dos generales, los seleucidas en Asiria, los ptolomeos en Egipto, y esto va a conducir inevitablemente al debilitamiento del imperio griego, y a la consecuente derrota después de mano del imperio romano. Otro ejemplo famoso lo tenemos ahí en Egipto. Había una mujer llamada Cleopatra, que era la reina de Egipto, una mujer bastante ambiciosa. Y ella estaba luchando contra sus hermanos por el poder, porque tenía otros hermanos que reclamaban también el trono. Y estaban luchando entre ellos sobre quién se quedaba con el cargo. Y esa lucha condujo a la inestabilidad y al debilitamiento de Egipto. Y por supuesto, condujo a la derrota que iban a tener posteriormente contra los ejércitos de los romanos, y iban a ser anexos al imperio romano. Un último ejemplo que tiene que ver con Roma lo encontramos en la lucha de dos de sus senadores más famosos, un hombre llamado Craso y un hombre llamado Pompeyo, dos senadores con bastante poder en aquel entonces, pero ellos dos tenían una lucha constante, y esa lucha debilitó a lo que se llamaba en ese entonces la República Romana. Y esa lucha dio el contexto para que apareciera un hombre bastante tirano, como lo va a ser Julio César. Desde ese momento, Roma pasó de ser una república a ser un imperio, y un imperio bastante tiránico. Ahora bien, esos tres ejemplos son algunos ejemplos famosos de la historia universal, pero la historia de la humanidad está repleta de estas historias. Cuando estudiamos la caída de Babilonia, la caída de Persia, la caída de Roma, etcétera, se relacionan justamente con la inestabilidad que produce la ambición de poder. Esto ha sido como un denominador de la historia universal, pero no solamente de la historia universal, también en la historia del pueblo de Dios vemos esto. La lucha de poder entre los descendientes de Judá va a producir la inestabilidad del reino del sur y su consecuente destrucción de manos de los babilonios. La lucha de poder entre los descendientes de Efraín en el reino del norte va a producir la inestabilidad, el debilitamiento y la consecuente conquista del imperio asirio. Ellos son prueba de esto. El libro de los Reyes y el libro de las Crónicas están repletos de estas historias. Una historia extrabíblica que encontramos en el periodo intertestamentario, es decir, en el periodo entre el final del Antiguo Testamento y el inicio del Nuevo Testamento, que fueron 400 años, es una historia bastante lamentable sobre el poder o sobre la ambición de poder. La encontramos en tres hermanos que vivieron en este periodo de la historia. Uno de ellos era el sumo sacerdote legítimo de aquel entonces, un descendiente de Aarón. Pero uno de sus hermanos codició el cargo. Así que le pagó a un tirano, que era uno de los reyes que gobernaba Israel en ese entonces, un rey griego llamado Antíoco Epífanes. Le pagó a él, que era el que tenía el poder sobre Israel en aquel entonces, para que matara al sumo sacerdote, es decir, para que matara a su hermano y le diera a él ese puesto. Y así ocurrió. Antíoco Epífanes mató a su hermano por plata y este hombre tomó el sumo sacerdocio. Pero tiempo después había un tercer hermano. Y viendo que su hermano había tenido éxito, pagó más dinero a Antíoco Epífanes por el cargo. Así que Antíoco vino y mató al segundo hermano y el tercero se quedó con el sumo sacerdocio. Tres hermanos luchando
por el poder del sumo sacerdocio. Esas historias de ambición y de poder, hermanos, las podemos presenciar también en nuestros días. Y no solo a través de las diferentes traiciones que ocurren en la política y que vemos todos los días en los diarios y en las noticias, ¿no? Sino también dentro del poder eclesiástico. Por ejemplo, en algunas iglesias se puede observar lo que podemos denominar la apostolitis. La apostolitis. Mi madre, en una ocasión, hablando sobre su denominación pentecostal, me dijo hace poco que en nuestros días todos los ministros, específicamente de la iglesia pentecostal, quieren ser apóstol o profeta. Porque hay un afán de querer mandar y dominar sobre los demás. Y como los pastores, se deben sujetar a los apóstoles y profetas, entonces ya nadie quiere ser pastor. Ya no hay pastores. Por esa razón ahora hay una cantidad de apóstoles y profetas, porque esos tienen el control sobre los pastores. En nuestras iglesias reformadas no vemos esa apostolitis de todo el mundo querer ser apóstol. No lo vemos explícitamente, pero vemos otras formas similares de falta de humildad y de ambición de poder. Por ejemplo, he oído sobre una iglesia aquí en Colombia en la que ocurrió una división porque uno de sus miembros sentía que sabía y que estaba más capacitado que su pastor. ¿Cómo este hombre le va a pastorear si él sabe más que su pastor? Eso es lo que él decía. Así que le colocó a su pastor la etiqueta de neófito. Y como en las Escrituras, un neófito no puede ser pastor, así argumentó teológicamente su actitud y la consecuente división de esa iglesia. Él buscó a otros pastores que le ayudaran y así consiguió el apoyo moral y ministerial para plantar una iglesia que surgió de la división y se ordenó a sí mismo como pastor. Hermanos, así como esa historia, hay muchísimas más en nuestras iglesias reformadas y en todas las denominaciones eclesiásticas que hoy existen. Pero podemos entender que Dios puede llamar al liderazgo a hombres débiles y que por mucho que nos sintamos más inteligentes y elocuentes, es nuestro deber entender nuestro rol, sea que sea temporal o vaya a ser permanente. Es muy difícil reconocer nuestro rol y reconocer el llamado que el otro ha tenido, aunque sea menos apto visiblemente que yo. No está mal ser segundo, no está mal ser tercero, no está mal ser cuarto, no está mal ser quinto o ser último si el Señor te ha llamado a ese rol. Por mucho que el coaching empresarial nos venda la idea de que para desarrollarte como individuo tienes que ser un líder exitoso sobre los demás y mandar a la gente, no está mal ser segundo o ser tercero. En el reino de Dios, los últimos son primeros y los primeros son últimos. Mateo 20:16. En el reino de Dios el mayor es el que más sirva a los demás y no el que desea ser servido por los otros. Mateo 20, versículos 26 y 27. Así como Cristo vino a servir y no para ser servido. Mateo 20, versículo 28. Así que ser segundo y apoyar, acompañar y ayudar a otro que ha sido puesto por Dios como líder, nos guste o no, hermanos, también es loable y esa actitud también glorifica al Señor. Y eso es lo que vemos en Aarón. Aarón debe ser reconocido por aceptar ese rol secundario en la trama. Aarón era más elocuente que Moisés. Moisés mismo reconoce esa debilidad. Si de edad hablamos, él era mayor, así que se supone que era más sabio. La sabiduría está en los mayores. Además, a diferencia de Moisés, él sí creció con los israelitas. Él sí podía identificarse más con las luchas y con la esclavitud de sus paisanos. Aarón había vivido esas luchas de primera mano y no como su hermano que había crecido cómodamente en un palacio real. Él sí se había casado con mujer israelita, mientras que Moisés se había casado con una mujer pagana. Así que, visiblemente hablando, Aarón tal vez pudo ser un líder más influyente y más capaz que Moisés, tal vez. Pero él, aunque murmuró por un momento contra el liderazgo de su hermano, aceptó su rol de segundo, apoyándolo, porque sabía que el que está en los cielos no es loco ni actúa por caprichos. Mi hermano, si el Señor te ha llamado a ese rol de ser segundo, de ser tercero, de ser último,
de forma permanente, es decir, que vas a permanecer en ese rol toda tu vida, da gloria a Dios por ello. Tu salvación no dependerá de eso. Humildemente acepta la voluntad del Señor para tu vida con los dones que Él te ha dado y sírvele con los dones que Él te ha dado con todo tu ser. Pero ahora bien, si el Señor te ha llamado a ese rol temporalmente, es solamente algo temporal, entonces acompañar a otros en el servicio va a formar tu carácter y te va a capacitar para lo que viene. Josué fue usado grandemente por Dios en la conquista de Canaán, ¿no? Pero antes había acompañado y ayudado a Moisés. Antes había sujetado al liderazgo de Moisés. David no hubiese sido el rey relevante que fue, el rey fiel y relevante que fue, si antes no hubiese servido primero a los pies de un rey malo como Saúl. Y sujetarse a un rey malo como Saúl. Aprendió de los errores de Saúl y los corrigió. Así que no importa si es de primero, si es de segundo, si es de tercero, si es de último, para nosotros debe ser un privilegio servir a Dios en cualquier cargo, en cualquier parte en la que Él nos coloque. Vivamos o muramos, somos de Él y vivimos para Él. Con el hecho de que hayamos sido llamados a la salvación y a su servicio, eso debe ser suficiente incentivo en nosotros para glorificarle y para servirle todos los días de nuestra vida. Tal vez el ministerio de Aarón, mis hermanos, haya sido opacado visiblemente por el ministerio de Moisés, pero no fue así ante los ojos del Señor. De hecho, Aarón también va a tener herencia en la posteridad de la historia a través del sumo sacerdocio que continuará hasta los días de la cruz y que luego de la cruz continúa eternamente a través de la realidad que es Cristo. Detrás de cada hombre relevante en la historia de la iglesia han estado muchas manos y muchas cabezas que fueron necesarias para esos ministerios relevantes. Tal vez han pasado desapercibidos para nosotros en los libros de historia y nunca habremos escuchado sobre ellos, pero no pasaron desapercibidos a los ojos del Señor. No necesitamos ser hombres importantes ante los ojos de los demás para ser siervos fieles y relevantes en el plan de Dios. Para nuestro Señor, todas nuestras obras son relevantes, porque todas son vistas bajo los lentes del sacrificio de Cristo. Nuestras obras por sí mismos, por muy buenas que parezcan, son trapos de inmundicia ante los ojos de Él. Y únicamente son relevantes y aceptas por medio de la obra de la cruz. Así que lo que debe ser importante para nosotros es ser fiel al Señor, sin importar si esa fidelidad o ese servicio va a ser reconocido por nuestros contemporáneos. De hecho, Dios preparó ese servicio de antemano para que andemos en Él, ¿no? Para que no recibamos nosotros gloria por ello, porque la gloria es solamente para el Señor. Y una segunda aplicación de lo que podemos aprender hoy es la adoración al Señor. Una de las historias más importantes que leemos, no solo en la vida de Aarón, sino en todas las Escrituras, fue la muerte instantánea de los hijos de Aarón cuando ofrecieron fuego extraño. De pronto nos da hasta pena leer ese pasaje en grupo de personas que no sean cristianos, incluso dentro de la misma iglesia. Además de impactante, es una historia muy reveladora. Ella nos revela que Dios se toma muy en serio su adoración. La adoración al Señor en el culto o en nuestra vida diaria, mis hermanos, no es un juego. Las Escrituras nos dicen que muchos creyentes están enfermos o que mueren por tomar la Santa Cena indignamente. Eso está en el Nuevo Testamento. Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 27 a 32. Las Escrituras también nos dicen que Ananías y Zafiras cayeron muertos al instante. ¿Por qué? Por mentir sobre sus ofrendas. Eso también está en el Nuevo Testamento, Hechos capítulo 5, versículo 1 al 11. Los cristianos a veces quieren adorar a Dios con su imaginación y no como Él lo ha estipulado. A veces queremos usar las formas de adoración que nos agraden o las que sean comunes en nuestro contexto, sin importar si esas están estipuladas por el Señor. Si en nuestros días no hay casos como los de Nadab y Abiú, hermanos, es por pura misericordia de Dios. Por su pura misericordia, gran parte de la cristiandad no ha caído muerta por el juicio santo del Señor. Así que
esta historia debe llevarnos a meditar sobre nuestra adoración pública al Creador. Sin embargo, dejemos eso por un momento ahí y pensemos por un momento, ¿qué ocurrió con Aarón al ver muertos a sus hijos? Está bien, la adoración del Señor debe ser algo santo, pero ¿y Aarón? ¿Quién piensa en Aarón? ¿Qué pudo haber pasado por su cabeza en ese momento? Imagínense, caen 2 de sus hijos muertos al instante. La Biblia nos dice que Aarón guardó silencio ante esta tragedia. Eso es lo único que dice. No sabemos qué pensó. Pero seguramente muchos pensamientos tuvieron que pasar por su mente. ¿Dudó de la misericordia del Señor en ese momento? ¿Pensó que Dios había sido injusto con él? ¿Cuestionó su oficio como sumo sacerdote? Aarón tal vez pensó que tener ese oficio le había costado a 2 de sus 4 hijos. ¿Para qué me diste este oficio? Me ha costado a 2 de mis 4 hijos. Tal vez pensó que pagó un precio muy alto por ese cargo. Pero también pudo haber pensado en la misericordia que Dios había tenido con él. Aarón había ofrecido fuego extraño antes y por pura misericordia no había muerto. Ante esa muerte, Aarón debió recordar y debió vislumbrar la misericordia de Dios con él. Porque algunos años antes, él le había ofrecido fuego extraño cuando hizo un becerro de oro, ¿cierto? Y sin embargo, en aquella ocasión él no cayó muerto al instante. Tal vez pensó que a un hombre como él, que anteriormente había ofrecido fuego extraño, Dios le había dado el oficio de sumo sacerdote. Cuán misteriosos son los caminos del Señor, ¿no? Ahora bien, sea como fuere, Aarón cayó ante la tragedia con todo lo fuerte que esto tuvo que haber sido para él. Pero él decidió adorar con su vida. Él cayó, pero decidió adorar. Él prefirió, como vemos en el mismo pasaje de Levíticos 10, él prefirió no comer del sacrificio, como normalmente hacían los sacerdotes comúnmente de aquel entonces. Lo hizo como un acto de adoración y de reverencia, al no tener un corazón estable en ese momento de turbulencia. Él siguió en su cargo por muchos años más después de esto, y después lo va a hacer su hijo Eleazar. Él cayó y aceptó la voluntad del Señor. Su vida se convirtió entonces en un altar de adoración. Y como diría el apóstol Pablo muchos siglos después, él presentó su cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Adoró con su respuesta ante la tragedia. ¿Qué es la adoración bíblicamente hablando? Solemos reducir la adoración al cántico congregacional, ¿no? O al culto de adoración. Pero podemos definir la adoración como que es el acto de reconocer la grandeza de nuestro Señor. Adorar es dar homenaje. La adoración implica alabanza. Y la alabanza es reconocerle a Él como incondicionalmente superior a nosotros en todo aspecto, como aquel cuya grandeza está más allá de nuestro pobre poder de expresión. Así que la adoración también implica reconocer el control de Dios, es decir, reconocer su gobierno soberano sobre toda la creación y arrodillarse ante su autoridad absoluta y suprema. Esto significa que la adoración no se puede limitar al culto público, sino que, como dice un teólogo, ampliamente puede considerarse la adoración como el reconocimiento directo de Dios, de su naturaleza, de sus atributos, de sus caminos, de su voluntad, de sus demandas, ya bien por el derramamiento del corazón en alabanza y acción de gracias en los cánticos, o bien mediante actos ejecutados en el curso de ese reconocimiento. Así que, en palabras para nosotros, adorar no solo implica la reverencia en el culto de adoración, sino también la aceptación de la voluntad de Dios, sea esta cual fuere. La adoración también implica la obediencia y el servicio al Señor mediante el actuar diario. Así que la actitud de Aarón después de la tragedia nos habla de un verdadero adorador, de un hombre digno del sumo sacerdocio. Ahora bien, si hay algo que nos parece injusto en esta historia, es debido a nuestro pecado. Es el humanismo de Adán que llevamos dentro, que ha impactado en nuestra mente
y ha carcomido nuestra manera de mirar el mundo. Es ese viejo hombre que se preocupa más por el beneficio propio que por la gloria de Dios. Creemos que el Señor, para ser justo, debe ser uno que se sujete a nuestros criterios de moralidad. Y queremos sentarle entonces en la silla de los acusados y juzgarlo con nuestros estándares pecaminosos de justicia. Como si nosotros pudiéramos determinar qué es lo bueno y qué es lo malo, y como si Él tuviese que guardar silencio y sujetarse a nuestras normas si es que quiere ser nuestro Dios. Ese es un Dios hecho a imagen del hombre. Pero debemos recordar que nosotros fuimos creados para Él y no Él para nosotros. Pero cuando el viejo hombre sucio quiere ser como Dios y se levanta para decirnos cómo debe ser el Dios Todopoderoso, debemos callarle con las Escrituras y recordarle que nuestra prioridad debe ser primero la santidad y el honor del Señor. Porque cuando seamos totalmente redimidos, nuestra primera prioridad será la gloria de Dios. En ese momento de redención, hermanos, en el día final, cuando tengamos unos cuerpos glorificados, por muy duro que suene en este momento decirlo, y suena duro, nosotros vamos a dar gloria a Dios por el justo juicio del castigo eterno ejecutado sobre nuestros familiares cercanos e incrédulos. Suena duro ahora decirlo, pero en ese momento no será duro, porque con los cuerpos glorificados buscaremos primeramente la gloria de Dios antes que el beneficio propio. Nuestra prioridad será su gloria. Ahora bien, esto último pareciera dar a entender que Dios es ajeno a nuestro sufrimiento, ¿no? Pero no lo es así en absoluto. Y por eso esa idea nos conduce inevitablemente a la cristocentridad. Cómo esta historia nos muestra el Evangelio y cómo nos conduce a Cristo. Hermanos, la muerte de sus hijos le debió doler a Aarón. Le tuvo que doler. Yo nada más me imagino mis hijos siendo muertos. O sea, tiene que ser un dolor increíble. Le debió doler tanto como le debió doler al Padre dar a su hijo en rescate por nosotros. Aarón sufrió la muerte de sus hijos en el templo, viviendo de primera mano el mismo dolor del Padre al entregar a su hijo unigénito en nuestro lugar en el altar de sacrificio. Si Aarón le reclamara al Señor por la muerte de sus hijos, el Padre le señalaría la muerte de su hijo. Sin embargo, esto no quiere decir que la muerte de Cristo anule el dolor de Aarón por arte de magia. Pero sí significa que el Padre comparte su dolor, que el Padre sufre con él y sufre por él al enviar a su hijo en rescate por todos, incluso por el mismo Aarón. Esto significa que el Señor no es ajeno a nuestro dolor. No, mis hermanos, Él ha sufrido con nosotros y por ello sufre por nosotros cuando envió a su hijo. Es decir, la muerte de Cristo es la respuesta del Padre a nuestro sufrimiento, porque el Dios Trino sufre por nosotros, muriendo por nosotros, para hacer posible un nuevo orden de cosas sin dolor y sin pecado, donde muere la justicia, la paz y el gozo eternamente. Así que la era venidera de alegría llegará porque el Padre, quien quitó la vida de los hijos de Aarón, ha respondido a nuestro dolor sufriendo con nosotros en la muerte de su mismísimo Hijo, entregándolo por nosotros. Ahora bien, Nadab y Abiú murieron de forma justa al ofrecer fuego extraño, al ofrecer una falsa adoración. Pero el Cristo murió por su perfecta adoración, colocando su vida como sacrificio por los demás. Nadab y Abiú intercedieron por el pueblo pecaminosamente ofreciendo fuego extraño, pero el Hijo intercede por el pueblo entregando su mismísimo cuerpo como fuego santo y sin mancha. Nadab y Abiú sufrieron el castigo del Padre por su desobediencia, pero el Hijo sufrió la ira del Padre por su obediencia perfecta en lugar nuestro. Y otro punto importante aquí, como podemos ver a Cristo, es que el Hijo, siendo igual al Padre,
siendo igual al Padre de su misma naturaleza, decidió venir y servir a los demás, incluso dando su propia vida, ¿no? No vino a ser servido, sino que vino para servir. No vino a pedir la vida de los demás, sino vino a dar la suya propia. El Hijo, además, decidió sujetarse al Padre, porque no hay celos en la Trinidad. Siendo igual al Padre, no hay celos de que porque el Padre no se sujeta a mí. El Hijo se sujeta al Padre sin celos, no hay celos entre ellos. Y esa sujeción es voluntaria, implicó una vida de obediencia y de adoración. Así que Cristo fue un verdadero adorador con su vida. No solo adoró en este o en aquel templo, sino que adoró en espíritu y en verdad. Y por ello Él va a recibir la recompensa del sumo sacerdocio, tal como Aarón, pero no del orden arónico, como dice Hebreos capítulo 7, versículo 11, sino del orden de Melquisedec, un sacerdocio superior. Así que Aarón y el sumo sacerdocio se convierten entonces en una de las tipificaciones más claras y más importantes que tenemos en las Escrituras del Antiguo Testamento sobre la vida y obra del Hijo. Así que, mis hermanos, la muerte de Cristo viene siendo no solamente un acto de adoración, sino que la muerte de Cristo viene siendo la respuesta de Dios al sufrimiento humano. A Aarón le dolió la muerte de sus hijos, pero Dios dio a su mismo Hijo por rescatarnos a nosotros. Así que Dios no es ajeno a nuestro dolor, sino que ha sufrido por nosotros y por eso envió a su Hijo para sufrir, para hacer posible nuestro gozo eterno, ¿no? Entonces, mis hermanos, terminamos en oración. Señor, te damos muchas gracias por esta palabra que ha sido expuesta en esta mañana. Te pedimos que tú la apliques a nuestras vidas, Señor, en el nombre de tu Hijo. Amén.